Bienvenidos, la idea de este video es desarrollar las herramientas básicas de análisis para estudiar el comportamiento continuo, o sea la polarización de los transistores bipolares. Bueno, para tal fin vamos a empezar con este circuito típico: dos resistores de base, resistor en colector y resistor de emisor, una sola fuente de 36 volts. Vamos a empezar indicando los sentidos de las corrientes en modo activo directo. O sea, nosotros siempre iniciamos el análisis suponiendo MAD, modo activo directo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser válidas las siguientes ecuaciones. Va a ser válido que la IC de polarización va a ser igual a la IB por HFE. Esto va a ser válido. También va a ser válido que si el HF es grande, superior a 10, IC va a ser prácticamente igual a IE. Además suponemos la juntura base emisor prendida, polarizada en directa. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a indicar las corrientes. Los sentidos de las corrientes en este transistor, que es NPN, van a ser por lógica IB entrante, IC entrante. Y acá algunos libros definen la IE también entrante y luego le cambian el signo, pero como nosotros sabemos que es saliente, la vamos a poner directamente saliente y nos vamos a facilitar todo el tema de los signos y demás. Después, las tensiones que más nos interesan son las tensiones base emisor y las tensiones, la tensión colector emisor. Fíjense que uso subíndices de letras mayúsculas para indicar que estamos hablando de la polarización en continuo. Una cosa importante a remarcar es cómo se relacionan las corrientes dentro del transistor. Vamos a hacer un pequeño apartado acá con el tema de las corrientes. Hay que recordar cómo se relacionan las corrientes en el transistor. Primero que nada, recordarles que el transistor es un dispositivo que controla la tensión de salida. Si es un dispositivo donde la IC, que es la tensión de salida, es función de la tensión base emisor. Siempre recuerden eso. Pero como en nuestra suposición decimos que la BBE es fija y pequeñas variaciones en la BBE generan grandes variaciones de corriente IC, y encima la BBE se relaciona con la corriente de base, lo que terminamos diciendo es que la IC queda en función de la IB en el modo activo directo. Que para esto, en este caso, esta relación se cumple bastante bien. Bueno, lo que les quería recordar era que en el caso del transistor, la corriente de emisor se compone de la corriente de colector más la corriente de base. Entonces recuerden que el transistor viene a ser un nodo. Por leyes de Kirchhoff, todas las corrientes, la suma de corrientes en un nodo con sus correspondientes signos tiene que dar 0. Por lo tanto, si estas dos IC y B son entrantes, IE tiene que ser saliente e igual a la suma de las otras dos. No se crea ni se destruye corriente dentro del transistor. Súper importante esto. Esta es una de las ecuaciones. Y la otra ecuación que tenemos es que la IC es igual a la IB por el HFE. El HFE es la ganancia de corriente. Depende de la bibliografía que lean o lo que encuentren por ahí, van a ver que al HFE se lo suele denominar beta. El beta es la ganancia de corriente, para nosotros es el HFE. Tranquilamente podría denominarse beta. Esto es una aclaración nomás. Bien, con estas dos ecuaciones, ¿qué podemos armar? Con estas dos ecuaciones, nosotros podemos decir que la IE es igual a la IC, que lo podemos escribir como IB más HFE más la IB. Aplicando factor común acá, queda IB por HFE más 1. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación? Vamos a recordar. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación? El más 1. Entonces, ¿qué sucede? Si el HFE es muy grande, este 1 de acá pasa a ser despreciable contra el HFE. O
muy chico comparado con, o sea, para decir que este 1 es muy chico comparado con este HFE, se considera que eso muy chico tiene que estar por debajo del 10%. Entonces, si el HFE es 10% de 10 es 1, ahí estamos en el límite. Si el HFE es mucho mayor a 10, este 1 empieza a perder importancia. Con lo cual, esta ecuación, IE igual a IB por HFE más 1, es prácticamente igual a esta de acá, que dice que IC es igual a IB por HFE. Por lo tanto, con un HFE ya de 30, la corriente de colector y de emisor son prácticamente iguales en modo activo directo. Lo que podemos decir es que si el HFE es mucho mayor a 10, este 1 acá se vuelve despreciable, lo podemos sacar. Por lo tanto, lo que va a suceder es que, fíjense, IE va a ser prácticamente igual a IC. ¿Por qué? Recuerden la ecuación de IE, de este lado IE que es IB, HFE más 1. E IC es IB por HFE. Es prácticamente igual. ¿Dónde está la única diferencia? En este 1, que si HFE es grande, este 1 es despreciable y las dos ecuaciones son exactamente iguales. Bueno, hacemos a un lado el análisis de recién, conservando los conceptos, y vamos a estudiar qué pasa en este transistor. Lo que siempre conviene hacer en este tipo de circuitos, donde lo importante es mirar la malla de control, que es la que contiene la juntura BBE, lo que siempre conviene hacer es, cuando tenemos dos resistores en la base, es aplicar el teorema de Thevenin. Entonces, abrimos el circuito acá en estos puntos y generamos un circuito equivalente de la siguiente forma. Abrimos ahí y nos queda para estudiar Thevenin. Lo que vamos a ver es la fuente, los dos resistores, que es donde nosotros abrimos nuestro circuito. 1, RB2. Nuestra B de Thevenin va a estar acá y la Z, o en este caso la resistencia de Thevenin, la vamos a ver hacia este lugar. La resistencia de Thevenin, ¿qué va a hacer? Con la fuente pasivada yo voy a ver RB2 en paralelo con RB1. La tensión de Thevenin, lo que me queda acá es un divisor de tensión. Tengo que averiguar la tensión que cae en RB2. Entonces me queda la fuente, que es B3, sería 36 volt, por RB2 sobre la suma 56 volt. Los dos resistores son iguales, así que la B de Thevenin acá va a ser la mitad de la fuente, 18 volt. Y como los dos resistores son iguales, la R de Thevenin va a ser la mitad de una de las resistencias. Por lo tanto, van a ser 600 ohms. Nuestro circuito de análisis ahora pasaría a ser el siguiente. Esta resistencia es la resistencia de Thevenin. Esta fuente es la fuente que calculamos como fuente de Thevenin. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es estudiar justamente la malla de control o malla 1, como bien. ¿Cuál es nuestro objetivo siempre? Nuestro objetivo es conocer el punto de polarización. Entonces necesitamos IC y BCE. Recuerden eso. Nuestro objetivo principal es obtener IC y el valor de BCE. Esto, si es el punto de polarización, suele denominarse BCEQ e ICQ, si hablamos del punto de polarización. Bueno, estudiando esta malla de acá, lo que nos vamos a encontrar acá son los 18 volt de la fuente, menos IB por R7, que son 600 ohm, que es la R de Thevenin, menos la caída de tensión base emisor, que no lo tenemos, podríamos suponerlo 0,7, pero vamos a tomar una mejor aproximación yendo a ver la hoja de datos. BBE, esta se le denomina BBE on, que es la tensión de encendido. Es una tensión donde nos aseguramos que sí o sí la juntura esté polarizada en directa. ¿Y acá qué vamos a tener? Acá tenemos IE y la resistencia de emisor. La resistencia de Thevenin, que pasó a ser la resistencia de base, que se la podría denominar de esta forma, RBB, y esta fuente de acá se la podría denominar BBB. Esto es una notación muy común en varios libros. Bueno, tenemos la caída de tensión en esta resistencia, que nos va a quedar algo así como menos
IE por RE, que es 1 RE. Todo esto igual a 0 porque es una malla cerrada. Bueno, ahora sí o sí tenemos que ir al datasheet a buscar los datos de este transistor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber si el HFE es lo suficientemente grande como para suponer IC similar a IE. Necesitamos saber la tensión de encendido base emisor. Eso por ahora. Así que vamos al datasheet. BB137. Vamos a bajar un poquito. Acá nos vamos a encontrar con distintos valores de HFE para distintas condiciones de polarización y con nuestro valor tensión base emisor ON. En este caso, este valor es como mucho, o sea, a lo sumo 1 volt. Ese dato ya lo tenemos. A lo sumo 1 volt. Y después, el HFE varía principalmente, si nos fijamos, con la corriente de polarización. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro caso? La manera más sencilla es suponer el transistor en saturación y ver cuál es la máxima corriente que permite el circuito a través de IC. Entonces, para estudiar esto, yo voy a hacer en naranja. Para conocer esto, vamos a hacerlo acá en un pequeño apartado. Suponemos el transistor en saturación, pero de forma ideal. Entonces vamos a ver, la máxima IC que permite el circuito va a ser la tensión de la fuente, en este caso 36 volt, dividido la resistencia de colector más la resistencia de emisor, RC más RE. Este calculito se puede hacer muy rápidamente, nos da 2,25 amperes. Este calculito nos da 2,25 amperes, así que acá tendríamos que usar el valor de corriente más grande. Fíjense igual que este transistor soporta como máxima corriente 1,5 amperes de forma continua. Así que bueno, claramente la corriente de polarización no puede superar este valor. Si no hay algo que está mal, tenemos que considerar un transistor más grande o ver qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno, sabemos que en nuestro caso vamos a estar en este valor, un HFE de 25. Bueno, estamos medio en el límite. Con un HFE de 25 sí podríamos considerar que IE es muy similar a IC, que para simplificar los cálculos lo vamos a hacer. Esto va a suceder la mayoría de las veces. Si esto, digamos, como esto se cumple, el HFE es grande, yo puedo plantear una segunda ecuación donde puedo decir que IC es prácticamente a IE y una tercera ecuación donde digo que IC es igual a HFE por IB. A nosotros nos interesa conocer la IC principalmente, entonces vamos a poner todo en función de IC. Usando estas tres ecuaciones podemos escribir las tensiones por un lado, 18 volt menos BB ON igual, términos con menos, con corrientes pasan para el otro lado, IB lo vamos a escribir como IC dividido HFE, e IE lo vamos a escribir como IC. Sacamos factor común IC de este lado, nos queda que es 600 ohm dividido el HFE, más de este lado nos queda la cuantita, 18 volt menos 1 volt de BB ON. Todo este término que está en el paréntesis pasa multiplicando para el otro lado y nos va a quedar que la IC de polarización, esto sería la ICQ, para ser más exactos, es igual a 18 volt menos 1 volt dividido 600 ohm dividido el HF que es 25 en este caso, más 1. Siempre verifiquen las unidades, quede todo bien, estos son volt, ohm sobre un número dimensional más ohm, por ahora da todo bien. Esta cuentita nos da 680 miliamperes. Eso es lo que nos da de polarización. Bueno, con esto tendríamos resuelto uno de los parámetros que más nos importa para la polarización. El otro parámetro que nos interesa es la BCQ para armar la recta de carga. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, eso es un poquito más sencillo. Vamos a hacerlo por acá. ¿Qué es la BCQ? En este caso es la tensión de la fuente menos la caída de tensión en ambos resistores según la corriente de polarización ICQ. Entonces, voy a bajar un poquito, BCQ va a ser igual
a la tensión de la fuente, 36 volts, menos ICQ por la suma del resistor de colector más el resistor de emisor. Considerando, claro, que IC es igual a IE. En este caso me da 25,12 volts. Esto quiere decir que estamos en la zona activa y más cerca de la zona de corte. Pero estamos aparentemente en la zona activa. Bueno, vamos a ver qué pasa en el simulador. ¿Qué dice el simulador de todo esto que nosotros supusimos? Si quieren, también podemos calcular IB para tenerlo como un valor. Haciendo ICQ dividido el HF, podemos calcular rápidamente la IB de polarización. Estaríamos en 2,72 mA. Bueno, ahora que tenemos todo esto calculado, vamos a ir al simulador, que yo tengo por acá, donde ya tengo el circuito simulado, y lo que vamos a ver es que en realidad los valores de corriente y tensión que calculamos no tienen nada que ver. Fíjense, la corriente IB acá está en el orden de los 25,4 mA y la IC en 1,63 A. ¿Esto a qué se debe? Bueno, rápidamente nos podemos dar cuenta, si hacemos la cuentita, 1,63 ampere dividido 25 mA, que el HFE real, por lo menos lo que indica el simulador, es mucho mayor que el HFE con el que hicimos los cálculos. Esto va a dar la principal diferencia, ¿sí? Si nosotros vamos a la hoja de datos, y vamos a la parte de las curvas de abajo, lo que nos vamos a encontrar es que el HFE, para lo que nosotros calculamos, bien, que según nuestros cálculos estábamos en 680 mA, casi 700 mA, da en el orden de un HFE de 60-65. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros recalculamos todo con ese HFE, la corriente ICQ, yo recién hice el cálculo, está alrededor de 1,55 amperes. Fíjense la diferencia. Bien, porque estamos por encima del doble del HFE con lo que calculamos. Esto no es una B de volt, sino que es un tilde. Ojo. Bueno, en la vida antes de los simuladores, lo que se hacía era iterar, realizar varios cálculos en bucle hasta obtener una aproximación o hasta empezar a tener valores que tendieran hacia algún lugar. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, se calculaba todo esto y decíamos, bueno, con esta corriente yo en realidad tengo un HFE de como, no sé, 65. Calculo todo en base a ese nuevo valor de HFE, me dan otros valores de corriente. Con esos valores de corriente voy a ver, ¿se mantiene el HFE más o menos como estaba? ¿Sí o no? Si cambia mucho, como sería el caso, estamos como en 40, vuelvo a calcular todo. Y bueno, así hasta que voy tendiendo a algún valor. También influyen los valores de la tensión base emisor, que tenemos acá, y la corriente, y la tensión colector emisor. La corriente colector emisor es más que nada para saturación, pero el voltaje base emisor sí nos va a afectar el punto de polarización. En este caso, para la corriente calculada, nuestro voltaje base emisor está en los 0,8 volts y no en 1 volt como calculamos nosotros. Entonces, si recalculamos con estos nuevos valores, como hay mucha diferencia con el simulador, lo que hacemos es recalcular con estos nuevos valores. Recalculamos con HFE igual a 65, BBE on igual a 0,8 volt. Si recalculamos con esto, fíjense que acá tenemos, les doy las expresiones genéricas. ICQ es igual a la B de Thevenin o a la BBB menos
voltaje base emisor on dividido RBB sobre el HFE más RE. Nosotros recalculamos esto con los nuevos datos. Los valores que vamos a obtener son los siguientes. Bueno, esto me da una ICQ de aproximadamente 1,68 amperes, más parecido a lo que indica el simulador con todos estos datos. Esto va a implicar una IB del orden de los 25,9 mA, muy parecido a lo que indica el simulador. Ahora, ¿esto es real? Y no, también habíamos dicho de que esto era peligroso para el transistor porque la máxima corriente que soportaba era de 1,5 amperes. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Con todo esto nuevo que calculamos acá, volvemos a ver las curvas. Bien, y tomamos una mejor aproximación en donde por encima de 1 ampere la tensión base emisor es de 0,9 casi. Y la ganancia de corriente está en el orden de los 50 a los 40, las 40 veces. Vamos a ponerlo 40 veces. ¿Sí? Entonces, recalculamos con esos datos. Bien, recalculamos nuevamente. Como les decía, con un HFE de 40, una BB on de 0,9. Y bueno, la idea es que con todo esto nos vamos a ir acercando a un valor más aproximado al real. Ya con 2 veces que recalculen, fíjense, ya con la primera aproximación tomando las curvas, quedó bastante parecido a lo que indica el simulador. Ya con la segunda vez debería dar casi exacto. Hay que tener cuidado de que los resultados converjan y no diverjan. O sea, que nos estemos siempre acercando hacia un mismo punto. En este caso me da una corriente de 1,1 amperes y de ahí ve en estos valores IBQ en el orden de los 26 mA. Bueno, hay que ir viendo. Volvemos al simulador. Vamos a ver de que la corriente de base está por debajo de los 26 mA. La IC en realidad está por arriba de lo que debería estar. Entonces acá lo que vemos es que habría que realizar un ajuste. Para que no se queme el transistor, ¿sí? O aumentar un poquito la resistencia de colector, o pensar directamente en poner un transistor más potente por este valor. IC de colector máxima 1,5. Bien, pero bueno, así es como se calcula. La idea es que ustedes puedan tomar una aproximación, tengan una idea de cómo funciona esto para poder hacer los cálculos y más adelante hacer diseño. Pero la idea es que simulen los circuitos. Bien, no se queden en hacer una cuenta. Yo les muestro todo esto para que no se queden en hacer una sola cuenta y decir, bueno, esto anda como yo quiero, anda fenómeno. No lo simularon, diseñan el impreso, lo llevan a la realidad y después se dan cuenta de que no funciona como lo esperaban. Bueno, por eso siempre es importante simular. Bueno, lo que nos resta de esto sería armar la recta de carga, teniendo en cuenta un poquito todo lo que calculamos. Bien, la recta de carga es una curva que mira la IC, que es la corriente de colector, contra la tensión colector-emisor. Los extremos de la curva se van a dar en la intersección con los ejes. En este caso, la intersección con el eje de BCE es el máximo valor que podría tomar la tensión BCE. En un caso ideal, esa máxima tensión, ¿cómo se toma? Viendo el transistor, ¿sí? Suponiendo que nos olvidamos por un momento de la base. De hecho, se mira sacando el transistor del circuito, abriendo el circuito y midiendo la tensión que se vería entre los puntos de emisor y colector, en realidad colector y emisor. Si yo saco el transistor de acá, no va a circular corriente, por lo tanto no va a haber caída de tensión en R6 y en R8, y la tensión que voy a medir entre los bornes C y E va a ser toda la tensión de la fuente. Entonces, el extremo de la curva es este valor, es la fuente, 36 volts.
la llamada BCC, que en nuestro caso son 36 volts. La intersección con el eje IC va a ser el máximo valor que pueda tomar la IC de manera ideal, o sea, con el transistor funcionando como un cortocircuito entre colector y emisor. Volvemos al circuito. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Si pensamos el transistor como un cortocircuito, la corriente que va a circular entre colector y emisor es la misma y va a ser la tensión de la fuente dividido la suma de las dos resistencias, la de colector más la de emisor. En este caso van a ser 36 volts dividido 15 más 1 ohm. 36 volts dividido 16. O sea, de manera genérica, uno podría poner este valor de corriente de acá. Genérica no. Uno podría decir que es BCC, en este caso, sobre RC más RE. En nuestro caso, 2,25 amperes. No se preocupen si de repente las corrientes le dan por afuera de los valores máximos permitidos del transistor. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando no hagamos trabajar al transistor de manera continua en ese punto. Todo depende después del punto de polarización. Bien, una vez que tenemos los puntos extremos, lo que podemos hacer es unirlos y vamos a tener la llamada recta de carga. Bueno, ahí tenemos la recta de carga. ¿Esto qué quiere? ¿Esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar los puntos posibles de polarización con ese circuito. A este gráfico uno podría superponerle las curvas del transistor, que son de IC contra BCE. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Bueno, nosotros pudiéramos poner acá esos gráficos, digamos una cosa así, más o menos, ¿no? Esto es muy aproximado, como para darnos una idea. Entonces yo puedo ver en qué punto puedo hacer trabajar a este transistor. El punto de intersección entre las curvas del transistor y la recta de carga va a ser el punto de polarización. Acuérdense que había una recta para cada corriente IB. En todo caso yo tendría que encontrar la que se asemeje más a la corriente IB del circuito. Pero hay algo más que les quiero mostrar sobre esto. Hay ciertas zonas en este gráfico que se van a considerar como zona de corte y zona de saturación. En la zona de saturación, ¿qué vamos a tener? Y bueno, idealmente la BCE tiende a 0, a un valor muy chico. Ustedes lo venían suponiendo en 0,2 volt para transistores de señal. Y la corriente va a ser la máxima que admite el circuito. Entonces, en nuestro caso va a ser entre el eje IC y un valor de tensión que va a ser la BCE de saturación, que este valor se puede sacar de las hojas de datos. De hecho, lo hemos llegado a ver, esto es una C, no parece mucho. Y si levantamos esta curva vertical, lo que nos va a dar es lo siguiente. Vamos a tener toda una zona, a ver si la puedo pintar, vamos a tener toda una zona acá, esta zona naranja, en donde si nuestro punto de polarización se encuentra por acá, el transistor va a estar claramente saturado. O sea, si se encuentra en esta zona. Hay otro punto, hay otra zona importante, que es la zona de corte. En corte, ¿qué sucede con el transistor? Bueno, fíjense, acá en saturación, como dijimos antes, mucha corriente, poca tensión. En corte es todo lo contrario. Es poca corriente y mucha tensión. Idealmente la zona de corte se estudia para una corriente de base 0. Entonces van a ver que en las curvas de los transistores teóricas hay una que está muy planchadita por acá abajo, cerca del eje de las X, que tiene la referencia de IB igual a 0. Bien, esa es la que delimita la zona de corte. Pero bueno, sacando los valores de las hojas de datos, la corriente en corte se la denomina ICB0, es la corriente que circula entre IC e IB con la base desconectada. Bueno, acá vemos en la hoja de datos del transistor la ICB0 con una tensión de colector y base de 30 volt, es de 0,1 microampere. ICB0. En este caso es claramente este gráfico no está a escala, es más que nada para que ustedes puedan tener una idea. Me faltó poner el valor de BCE SAT. Vamos a la curva. En este caso es, vamos a la curva, vamos a la hoja de datos, a la tabla. En este caso es 0,5 volt. La ICB0 nos va a indicar otra área, trazando una recta paralela al eje de las X, al eje BCE.
en donde podemos decir que si nuestro punto Q invade esta área, esta pintada acá, el transistor se va a encontrar en la zona de corte, esta zona de acá, en donde, como verán, va a tener prácticamente toda la tensión de la fuente y una corriente muy baja. Fíjense que las zonas delimitan triangulitos. Vamos a observar acá. Hacemos un zoom. En donde hay un margen, no es que el estado de corte es un valor fijo, sino que hay un juego de valores, en donde la tensión va a estar entre un valor muy cercano a la fuente, y la tensión de la fuente, y la corriente que va a existir en estado de corte va a variar entre 0 y un valor muy cercano a la BCE 0. Recuerden también que la corriente en corte, al igual que lo que sucede con los diodos, y los diodos de potencia, que es lo que estudiamos nosotros, en realidad esa corriente, es la llamada corriente de saturación inversa, varía más que nada con la temperatura y depende de otros factores. Y en la zona de saturación también vemos que se delimita un juego de valores, ¿sí? Es un triangulito. En realidad, ya a partir de este punto, a partir de una cierta corriente, el transistor va a estar en saturación entre esa corriente y la máxima corriente que dejaría pasar el circuito. Bien, este sería el caso real, estudiado real, tomando en cuenta la tensión máxima BCE, perdón, la tensión BCE de saturación. Nos va a dar una cierta corriente que es por debajo de la que calculamos considerando el transistor como un interruptor ideal. Sí, bueno, puede oscilar a los alrededores de este punto. Todo lo demás, toda esta zona que nos queda por acá, todo esto, corresponde a la zona activa. La zona donde el transistor se comporta como, lo vimos como un elemento activo, donde valen las condiciones vistas de IC igual a IB por HFE y todo lo demás. Pero hay una consideración a tener acá. Hay un punto donde la corriente es muy alta y la tensión también es muy alta, ¿sí? Es este punto de acá, es el punto medio, en donde la potencia disipada por el dispositivo va a ser muy alta también. Entonces, siempre a las curvas de polarización hay que superponerles algo que se llama la hipérbola de disipación. Básicamente es una gráfica que nos delimita punto a punto la máxima disipación de potencia admisible por el dispositivo. O sea, por ejemplo, si nuestra máxima potencia admisible de manera continua por el dispositivo es del orden de, por ejemplo, 40 watts, yo sé que donde tenga 1 ampere, vamos a ponerlo más o menos por acá, 1 ampere, y tenga, no sé, acá una tensión puede ser de 18 volts, voy a tener una potencia disipada en este punto de 18 watts aproximadamente. Y mi hipérbola de máxima potencia disipada va a estar por acá, ¿sí? No me va a afectar. Pero si de repente la máxima potencia que puede manejar este dispositivo no es 18 watts, sino que es, no es 40 watts todo, sino que es 10 watts, yo voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? 10 watts, ¿dónde estaría? Estaría en 10 volts 1 ampere. Acá tendría un punto limitante. Otro punto limitante, ¿dónde estaría? En, por ejemplo, 20 volts y 0,5 ampere, más o menos por acá. Otro punto limitante podría estar en 0,5 volts y 2 ampere, que sería más o menos por acá, supónganse. Y tendría otro punto por acá. Entonces yo tengo todo un juego de valores en que si los uno me van a formar una hipérbola, vamos a tratar de unirlos decentemente. Si uno de todos estos valores me van a formar una hipérbola, que es la llamada hipérbola de disipación, donde mi punto de polarización tiene que encontrarse por debajo o a lo sumo en el límite de esa hipérbola. Acá llega un límite que es la máxima tensión que soporta el transistor, y acá llega a otro límite que es la máxima corriente que soporta el transistor. Esos valores se sacan de la hoja de datos. Este ejemplo que estoy haciendo en azul no es la curva real, sino que estoy suponiendo una curva cualquiera, pero como para que se den una idea. Entonces, los únicos puntos de polarización que puede tomar este transistor están por debajo de esta curva.
¿Qué quiere decir? Que en este caso que dibujé acá, no puedo hacer trabajar a mi transistor en la mayoría de los puntos que admite este circuito. Tendré que cambiar el circuito para que mi recta de carga se encuentre por debajo de esta hipérbola. O, si quiero hacer trabajar al transistor en corte y saturación, bueno, no tengo ningún inconveniente porque ese punto de polarización se encuentra por debajo de la hipérbola de disipación, de la hipérbola de la máxima potencia. Entonces no hay problema. Pero para hacerlo trabajar en modo activo, no me va a servir este circuito. Bien, algunas consideraciones. Ya lo vamos a ir viendo más en profundidad. Bueno, y por últmo, una cosa que me estaba olvidando, es marcar el punto Q, acá, en este caso. Si no me equivoco, había sido una cosa así como 1,68. Bueno, podríamos quedarnos con este, que era más parecido al del simulador, 1,1 ampere. Esto implica una BCQ, acá tenemos el calculito, es decir, recalculamos para esta corriente, ¿no? Claro, ¿no? Para esa corriente, digamos, para la última cuenta que hicimos, nuestro punto Q estaría por acá, la corriente, y una tensión aproximadamente por este punto. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro punto de polarización se va a encontrar por acá, más o menos. Ese es el punto Q. En base a los cálculos. Siempre después hay que contrastarlo con el simulador. Bueno, por esta clase es todo. En el próximo video les voy a mostrar cómo trabajar con fuente partida, que es bastante interesante para amplificación de señales de audio. Y después vamos a ver cómo trabajar con transistores PNP.